Bueno, de nuevo, una vez más, para el doctorado en Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, es un motivo siempre de mucha satisfacción e incluso de legítimo orgullo que nuestros participantes en el doctorado culminen felizmente su propósito, su trabajo, este acompañamiento que durante más de 3 años, de hecho 4, hemos tenido en este caso concreto con Taidí, pero bueno, en general con todas las cortes. Esto siempre es un motivo de satisfacción, pero en los tiempos actuales que vivimos se constituye también prácticamente en una proeza, porque lograr seguir funcionando, lograr seguir haciendo lo que tenemos que hacer, se ha vuelto lamentablemente muy costoso, muy difícil, pero poder hacerlo pues nos produce una sensación que tengo que confesar es de satisfacción y de agrado, porque pese a las terribles dificultades que estamos viviendo mundialmente por esta pandemia inesperada que ha creado condiciones de vida muy sui generis, y luego, bueno, como sabemos, la situación del país, que no ha sido fácil, que no lo era, y que junto con la pandemia pues se volvió aún más complicado. Para la universidad pues es motivo de satisfacción que podamos cumplir con nuestro sentido, con nuestro propósito. Y bueno, aprovechar, a pesar de que es una culminación, felicitar a Taidí por llegar a este punto. Eso requirió mucha dedicación, requirió mucho trabajo, y yo que tuve la fortuna de ser su tutor, pues puedo dar fe de que ella nunca le faltó dedicación, entusiasmo e incluso, me permito decirlo, un notable toque de capacidad, incluso hasta me atrevo a decir de brillantez, cosa por la que, bueno, quiero dejar constancia. Del mismo modo, tengo que agradecerle profundamente al jurado que nos acompaña. Por un lado tenemos, me voy a permitir apelar a una chuletica, porque bueno, ustedes saben que en estos tiempos la memoria ya no es del todo fiable. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a la doctora María Gabriela Morales, psicólogo de la Universidad Central de Venezuela, especialista en psicología clínica del Centro de Salud Mental del Este El Peñón, doctora en psicología de la Universidad Central y psicoanalista asociada a la Asociación Venezolana de Psicoanálisis y a la Asociación Internacional de Psicoanálisis y a la Federación Psicoanalítica Latinoamericana. Bueno, agradecerle porque es nuestro jurado externo, ya nos acompañó en la defensa de la candidatura que tuvimos algunos meses y hoy culmina acompañándonos también. Entonces, doctora Morales, caramba, muy agradecido con ustedes por su disposición. Uno podría decir que los docentes y los profesores universitarios tenemos este deber, pero quiero resaltar que estar cumpliendo en este momento con el deber es también una cosa notable y que hay que reconocer y que agradecer, porque en última instancia, pues, estas son las cosas que nos permiten seguir haciendo y funcionando como universidad. Y bueno, en nombre de la Universidad de los Andes y en particular del doctorado, agradecerle mucho su disposición, su trabajo y su participación hoy. Del mismo modo, tengo a mi lado a Dante Pino Pascucci Esteluto, licenciado en Historia, especialidad en Historia de Venezuela, abogado de la Universidad de los Andes, magíster licenciado en Gerencia Empresarial, doctor en Gerencia Avanzada. Y bueno, un gran amigo de la casa, un grato compañero de trabajo durante décadas y que, bueno, aceptó también de muy buen modo y con muy buena disposición acompañarnos. También estuvo ya en la defensa de la candidatura y hoy vuelve a acompañarnos en esta culminación de la defensa definitiva de la tesis. Gracias, Pino. Pues, eres muy amable. Y luego, una vez más, a nombre del Centro de Investigaciones en Ciencias Humanas y del Doctorado en Ciencias Humanas, pues sentirnos muy felices porque estamos aquí. Y bueno, darte la palabra, Taidí, para que comencemos y culminemos hoy esta ruta que comenzamos, recordábamos el otro día, hace algunos años, de manera muy grata. Entonces, adelante, Taidí. Bueno, muchas gracias por acompañarme hoy aquí. Honestamente, yo no tengo nada que decir. O sea, ya mi cuento se los conté, el video lo vieron.
Muchas gracias por acompañarme hoy. Yo creo que yo hoy me siento como en lugar de preguntas y de tratar de ver si doy la talla en cuanto a las expectativas que ustedes tienen respecto a lo que ocurrió luego del video. Ok. Bueno, pues yo voy a tomarte la palabra y como te acompañé todo este tiempo, ciertamente nosotros ya conocemos el trabajo. Tú hiciste un magnífico video que tuvimos oportunidad de ver. Estamos al tanto de tu trabajo, pero de todas formas, como te comenté en algunas de las conversaciones escritas que hemos tenido, hoy es un buen momento para que, más que volver a repetir y volver a presentar el trabajo, tú nos comuniques, nos transmitas tus sensaciones, qué te quedó. Tú, me acuerdo mucho cuando tuviste interés en este tema, tenías un acercamiento al mismo que había sido el resultado de tu interacción con estas víctimas que a través de tu trabajo, laboralmente hablando, habías tenido oportunidad y tenías ya mucho material y tenías una gran curiosidad. Pero fíjate, han pasado 4 años, lograste hacer lo que te proponías. ¿Cómo te sientes? Es decir, desde el punto de vista estrictamente personal, afectivo y quizás intelectual también, si tuvieras que hacer un balance, si tuvieras que referirte un poco a lo que has logrado y a lo que sientes con esta línea de trabajo. Mucha gente suele mirar la tesis como una especie de punto de llegada. Yo siempre le insisto a todos que es más bien un punto de partida. Lograr lo que tú has logrado es maravilloso, pero supone solamente que fuiste capaz de aclarar muy bien una línea de trabajo que con toda seguridad te va a acompañar durante mucho tiempo. Pero bueno, ¿cuál es tu sentimiento? ¿Cuál es tu balance? ¿Cómo te sientes tú con respecto al tema, con respecto al trabajo que hiciste y a las perspectivas que el mismo ofrece? Me gustaría que nos hicieras algunos comentarios al respecto. Bueno, si es así, entonces tengo algunas cosas que decir. Hoy amanecí muy triste, la verdad. Yo pensé que iba a amanecer muy contenta, pero amanecí muy triste de descubrir que dentro de un rato iba a dejar de ser estudiante de doctorado. Esa tristeza me sorprendió muchísimo y he estado toda la mañana lidiando con esa tristeza. Cuando yo empecé a hacer o inicié este doctorado, yo me preguntaba mucho qué le pasaba a la gente que era víctima o que sufría una cosa y se quedaba reviviendo ese sufrimiento una y otra vez. Era mi pregunta. Probablemente una pregunta producto de mi rasgo de personalidad. O sea, de que cuando a mí algo me duele mucho me voy y no vuelvo más. Entonces me quedo como preguntándome qué pasa con el que no es así, ¿no? Y sentía que no tenía ni idea de cómo acercarme al fenómeno porque mi formación como psicólogo había sido muy pues positivista, muy desde lo cuantitativo, de sacar una cuenta, de pasar una prueba a una gente, de que llenaran una cosa estandarizada. Y yo sentía que eso, bueno, siempre me iba a dar unas luces porque por ahí era que yo había aprendido todo lo que yo había aprendido hasta ese momento, pero que no iba a ser suficiente. Y cuando tuve la fortuna de hablar contigo por primera vez, que fue por teléfono, tú me dijiste así como, bueno, el doctorado está para que aprendas nuevas formas de aproximarte a los fenómenos. Y entonces dije, bueno, a lo mejor sí es verdad que hay una otra forma y voy a entrar. Igual yo empiezo a hacer esta investigación con ese cuento que les eché de esa señora que dejó de ser una víctima reincidente. Y yo lo primero que hago es empezar a medirlos. O sea, yo no sabía qué hacer con las preguntas que tenía. Yo lo primero que hice fue empezar a contabilizar cuántas víctimas reincidentes habían y qué decían y cuántas decían una cosa y cuántas decían otra cosa. Y hice un análisis de contenido que yo pensaba que era una cosa cualitativa y al final terminó siendo un poco cuentas que igual saqué por SPSS. Y luego de que saqué ese poco de cuentas, me pasó la primera cosa inesperada para mí, o no inesperada, la primera cosa sorprendente.
Y es que alguien que no me conoce reconoció que eso era un trabajo útil y me publicaron en una de las universidades más importantes de América Latina, que es en la UNAM. Y yo me sorprendí mucho. Dije, bueno, pareciera que seguir sacando cuentas puede servir para algo. Pero yo no quería seguir sacando cuentas y no hallaba por dónde se le entraba a no sacar una cuenta. Entonces, tuve la fortuna de ver una asignatura con un profesor que está, ahorita lo vi conectarse, que fue el profesor Luis Bastida, con quien estaré agradecida toda la vida. Y él empezó a hablarnos de la etnografía. Y escuchándolo a él hablar, yo me di cuenta que ese poco cuentas de análisis de contenido que había sacado había sido una práctica etnográfica. Yo había escuchado y me había aproximado desde lo cuantitativo, que es lo que conozco, a ver qué decía la gente desde adentro, desde su cultura como víctima reincidente. Y a partir de allí, y con el acompañamiento, por supuesto, de mi tutor, que, bueno, que ha sido quien me enseña. Yo siento que que la tutoría a nivel doctoral no es alguien que te dice qué se hace, ni por dónde se va, ni nada, sino que te dice, acuérdate de que te puedes cambiar los lentes y ponerte los lentes que quieras. Pero, sobre todo, trata de ponerte unos lentes que te sirvan para ver el fenómeno real y no unos lentes que sean para ver otra cosa. Entonces, entre esas dos primeras experiencias, y empezar a leer sobre metodología cualitativa con unos libros que me dio mi tutor y que están aquí en esta mesa. Estoy ya en otro país y cargo con los libros de mi tutor y espero no devolvérselo hasta que lo vea aquí en este lugar. O sea, yo me vine para Colombia con mi perro y con mis libros de mi tutor. Y con esos libros yo empecé a leer sobre metodología cualitativa y empecé a decir, entonces yo puedo analizar el discurso de la gente. Lo que la gente me dice va a tener una forma, va a tener una estructura. Armé lo que aprendí en clase que se llamaba la bitácora del etnógrafo y empecé a escribir porque bueno, yo todos los días atendía entre 2 y 4 víctimas reincidentes. Entonces yo empecé a escribir lo que la gente me contaba y en función de eso empecé a construir una idea, pero mientras construía la idea y como yo no sabía cómo se construía esa idea, yo a esa gente le empecé a pasar pruebas. Les apliqué 5 pruebas estandarizadas, pero hubo una que los resultados no fueron estadísticamente útiles. O sea, cuando los pasé por el SPSS, que fueron los de locus de control, el SPSS me dijo que eso no servía y por eso fue descartado. Entonces yo evalué en 92 personas, personas adultas, evalué apego, tanto apego romántico como apego a relaciones no románticas, evalué trastorno de estrés postraumático, apliqué una prueba que era para trastorno de personalidad, pero siempre aclararé que una prueba de 22 preguntas o algo así que tiene, nunca podrá decir que alguien tiene o no tiene un trastorno de personalidad. O sea, eso es mucho más delicado para diagnosticar. Entonces yo esa prueba de trastorno de personalidad me la tomé como algo que me hablaba de rasgos de personalidad adaptativos. O sea, yo sería incapaz de con una prueba de 27 preguntas o 22, no me acuerdo cuántas tiene, decir una persona tiene un trastorno de personalidad, pero sí esa prueba me ayuda a visualizar rasgos de personalidades adaptativos. Y además hice una evaluación de una escala una escala psiquiátrica, una breve escala de evaluación psiquiátrica que evalúa pues ciertos síntomas psiquiátricos. Eso, como era lo primero que yo sabía hacer, y mientras pensaba qué hacer con lo otro, lo apliqué, lo terminé de aplicar, si no me equivoco, en julio del 2018, y lo pasé por SPSS y empecé a generar conclusiones con eso. Conclusiones que me permitieron construir una primera idea de cómo son las víctimas reincidentes a nivel general, cruzar datos, darme cuenta de que algunas cosas van juntas, generar hipótesis. Por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención es que la gente que tiene rasgos de personalidad que tienden a ser desadaptativos con respecto a que son actuadores, a que son impulsivos, a que son un tanto agresivos,
a que tienen una hipersexualización, son personas que tienden más a tener trastorno de estrés postraumático. Entonces, bueno, como yo no sé si el trastorno de estrés postraumático vino primero o después, yo en ese momento generé dos hipótesis. Una primera hipótesis decía que tal vez es el trastorno de estrés postraumático lo que los lleva a actuar de esta forma desadaptativa. Y una segunda hipótesis que desde mi experiencia clínica es hacia lo que más me apunto, pero que no podría ser una conclusión en esta tesis, es más una apreciación desde lo que ha sido mi recorrido clínico, donde yo lo que pienso es que las personas que tienen esos rasgos de personalidad tienden a exponerse muchísimo más a experiencias traumáticas y por tanto tienen más oportunidad de desarrollar trastornos de estrés postraumático. Luego, en la bibliografía que leí, encontré pues algunas investigaciones previas a la mía, donde se encuentra que personas con ese tipo de rasgos de personalidad tienden a tener más trastornos de estrés postraumático por la sobreexposición. Obvio, eso no es una conclusión de esta tesis, sino es como un dato para compartirlo hoy con ustedes. Bueno, con eso yo construí lo que llamé una primera definición de víctima reincidente. Esa primera definición de víctima reincidente me abrió las puertas a muchas cosas. La Universidad de Antioquia me trajo a que yo contara eso aquí en esta universidad. Y pues mi primer público de lo que es una primera definición de víctima reincidente fue un público de un congreso de la Universidad de Antioquia. Y ya luego de eso, con esa experiencia, estaba lista para empezar a hacer el análisis de la práctica etnográfica y de lo otro que había hecho, había entrevistado a una serie de personas que finalmente se utilizaron 8 personas adultas, 4 hombres y 4 mujeres. Había hecho entrevistas a profundidad y eso pues había que hacer el análisis discursivo. Ya el doctorado me había enseñado a hacer análisis discursivo, ya yo había tenido una experiencia muy interesante con la que fue mi profesora de análisis del discurso. Habíamos escrito un trabajo juntas, que por cierto también fue publicado en la Universidad de Medellín. Y bueno, ya lo sabía hacer. La verdad es que como uno no es una sola cosa en la vida, y cuando yo me iba a poner a escribir todo eso, pues a todos nos ocurre en la vida, me enfermé del síndrome del túnel del carpio y resultó que pasé un año sin poder escribir. Bueno, y esa información que ya yo la tenía para escribirla, no la podía escribir porque las manos no me funcionaban. A lo que se le sumó la migración y bueno, todas esas cosas. Cuando pude escribir, que fue en 2020 nuevamente, me dediqué a hacer el análisis discursivo, a darle forma a la práctica etnográfica para finalmente, a principios de este año, lograr construir lo que en inicio era mi sueño, que era al menos un esbozo o una idea de cómo es el funcionamiento psíquico en una víctima reincidente. Yo le agrego a eso la responsabilidad porque yo no estoy haciendo un doctorado en psicología, yo estoy haciendo un doctorado en ciencias humanas. Estoy haciendo porque todavía soy estudiante de doctorado, hasta que se acabe esto por lo menos. No voy a renunciar a esa condición todavía. Y el doctorado me enseñó a ver las ciencias humanas en globalidad, y la ética es fundamental en todo eso. Entonces la ética lo que habla es de nuestra responsabilidad respecto a nuestra vida y a las decisiones que tomamos. Entonces, entre lo que yo soy, que es ser psicólogo, y entre lo que el doctorado me ha enseñado, que es a ver al ser humano desde un contexto más amplio, atravesado por otros elementos sociales, humanos y filosóficos, pues terminé hablando también de responsabilidad. Al finalizar todo eso dije, pero ya va. Todo eso es muy bonito, pero yo de verdad, lo que yo sueño ser desde que tenía 11 años es ser psicólogo clínico. Eso es lo que yo he sido siempre y que la universidad me permitió ser. Me permitió titularme. Entonces yo tengo que decir qué se hace con una víctima reincidente, o sea, ¿qué le damos? Porque no puede ser solo la describimos, la entendemos, no, pero algo hay que hacer con ellos. Y un poco en función de eso construyo una propuesta de terapéutica
que se puede seguir desarrollando, que es pues algo que no estaba en los objetivos iniciales de la tesis, pero que termina siendo una necesidad mía. Decir, bueno, a todo esto y con las víctimas reincidentes, cuando vayamos a trabajar con ellas, hay que estar pendientes de estas cosas. Y bueno, así se llega a este momento, que para mí es un momento de mucho honor. Para mí el jurado externo es el doctor Dante, porque la doctora María Gabriela, pues, fue quien me abrió a mí las puertas a la psicología, fue la primera persona que me vio atendiendo pacientes y con mucha firmeza me enseñó cosas bueno, yo recuerdo tener 21 años y estar madrugadas enteras volviendo a hacer el informe porque me lo repetí, me lo mandaba a hacer otra vez y me lo mandaba a hacer otra vez. Finalmente nunca se me va a olvidar que me gané un 19 con ella. Me costó mucho, creo que es el 19 más duro que me ha costado en toda mi vida, pero que me abrió me abrió las puertas de la psicología, y para mí es un honor tenerla hoy aquí y su opinión para mí es central, porque es una persona que ha visto mi proceso desde que tenía 21 años o 22, yo creo que empecé a atender pacientes a los 21 o 22 años. Luego está pues el profe Oscar, que ha sido durante estos años, desde esa primera llamada telefónica, que me ha acompañado en todo y que me ha dicho, siempre lo que he aprendido es, haz lo que quieras, pero hazlo bien hecho. Sí, haz lo que tú quieras, cualquier cosa que tú hagas, lo que tú quieras, pero hazlo bien hecho porque si no, no lo voy a aceptar. Y bueno, y también me ha hecho hacerlo una y otra vez, y ahora sí está bien hecho, y ahora le falta una cosa, le faltan dos cosas, ok. Y que su opinión, pues, para mí es central, porque fue quien me dijo, mira, tú puedes investigar lo que quieras y aprender cosas nuevas, pero tienes que hacerlo bien. Y para mí, el profesor Dante es equivalente a esa primera universidad que me publicó en la UNAM, porque es alguien a quien yo no conozco, que no me conoce a mí, que hemos tenido solamente la interacción de la defensa, del examen de candidatura, y quien, pues, su opinión para mí es, bueno, alguien que no sabe nada de mí. O sea, que es lo que va a decir es completamente basado en haber leído lo que escribí, en escuchar lo que dije y en ser completamente externo. Entonces, para mí es un momento de mucho honor, porque ocupa todos los momentos de mi vida. O sea, el recorrido de ser psicólogo, el aprendizaje acompañado de mi tutor y finalmente el que para mí es el jurado externo, el doctor Dante diciendo, bueno, lo hiciste bien, lo hiciste mal, esto sí, esto no sirve. Y a la vez, pues, como para mí es la evaluación de mí y de quienes me han acompañado en este proceso. Yo no sé, pues estoy lista para escuchar de los jurados, pues, las preguntas que hay, las dudas que hay sobre mi experiencia o los comentarios, o no sé, que alguna cosa haya que mejorarla. Eso sería lo que no tenía nada preparado para decir hoy, lo que puedo decir en este momento. Bueno, muchas gracias, Tayri. Debo pedirle disculpas al jurado porque yo un poco arbitrariamente me tomé la palabra de primero. Normalmente el tutor debería hablar de último, pero yo soy el responsable de que tú hayas dicho hoy que ya no tenías nada que decir justamente el día que tienes que defender tu tesis, y eso suena muy heterodoxo, pero yo te convencí de que ya el jurado estaba al tanto del trabajo, y más que venir a volver a repetir la exposición, era mucho más rico y útil aprovechar la discusión para que pudiéramos conversar sobre lo que el jurado quiera preguntarte, y por eso pido disculpas. Quizás debimos haber empezado por ahí, pero bueno, esta introducción terminó haciéndose de esta manera, y en efecto, a continuación lo va a pedir a mi compañero del jurado que a partir de la impresión que tenga, a partir de las dudas que le haya podido generar o los comentarios que quieran hacer, pues bueno, hagan su intervención y te sometan a ti a lo que ellos consideren conveniente decirte, preguntarte, criticarte o exigirte. En todo caso, pues, y como Dante va a estar de acuerdo conmigo, pues la persona que está lejos y además es una dama, y esto puede sonar, no sé, a las feministas les puede sonar machista, hoy en día eso me crea mucha culpa, pero a mí me educaron para ser caballero, y la idea de que las damas primero
sigue siendo una constante en mí, así que más allá de las razones por las cuales se hace, pues que sea la doctora Morales la primera que intervenga. Adelante, doctora. Bueno, buenos días, muchas gracias. Yo como que soy de la misma generación. Ah, qué bueno. Bueno, para mí también es un honor, estoy agradecida también por haber sido invitada a la discusión de la tesis doctoral de Tayrí Rojas, que como ella bien lo acaba de escribir, es una persona que acompaño desde hace mucho tiempo en un recorrido de formación, que es un orgullo para cualquier docente que se dedique a trabajar y a formar personas, ¿no? Bueno, la tesis me llevó bastante tiempo leerla con cuidado, con delicadeza, con detalle. Creo que la tesis es una tesis muy ambiciosa. Es una tesis que le genera a Tayrí un reto para trabajar con una población de víctimas y dentro de esa población de víctimas la cualidad que sería la de ser reincidente. Digo ambiciosa porque Tayrí hace su recorrido y dice que ella inicia la psicología como una parte de la evaluación clínica, la parte de investigación cuantitativa, y afortunadamente el doctorado le abre otra perspectiva, que es la de la cualitativa, la evaluación, la investigación cualitativa. Eso me alegra mucho porque creo que el doctorado precisamente debería ser un ejercicio de una libertad de pensamiento, de aprendizaje de nuevas formas. Por eso incluso la introducción que está dando Tayrí y el doctorado me parece fabulosa porque estamos en un tiempo donde hubo tanto cambio que reconocer esta introducción novedosa me parece valiosa, no solo por las limitaciones que se envió la presentación previa por si perdíamos el internet, sino que me parece que es precisamente hacer un ejercicio de esto aprendido. Bueno, entonces pienso que fue un reto para Tayrí tratar de combinar, y lo logró, tratar de combinar su aspecto más clínico de su formación psicológica y lo aprendido en el doctorado de Ciencias Humanas. Trabajar con una población de víctimas siempre es un reto para los psicólogos, para muchas áreas de las ciencias humanas, pero para la psicología en particular es un reto importante porque es trabajar con un lado del par de víctima y victimario que siempre moviliza muchísimas situaciones afectivas, ¿no? Yo creo que Tayrí trató de abarcar, integrar esas dos modalidades metodológicas y lo logró haciendo una síntesis final de lo que ella en esencia es vocacionalmente, que es una psicóloga de orientación clínica. Me parece que yo no tengo preguntas, Tayrí, yo tengo observaciones, reflexiones, preguntas que me hago de lo que a partir de la lectura de tu tesis tengo. Voy a tratar de resumirla porque la tesis me hizo muchas preguntas y traté de anotar lo más que pueda. Bueno, creo que también la tesis hizo una integración teórica desde la psicología clínica dinámica, especialmente de lo que atañe al psicoanálisis relacional o vincular, incluso la incorporación de la teoría del apego, aunque lo hiciste a través de las pruebas también, pudiste evaluar esa parte. Y por último, hay una propuesta de definición de lo que son las víctimas reincidentes. Hay una propuesta que creo que es uno de los aportes que da la tesis, una propuesta de definición y un método de tratamiento o abordaje psicoterapéutico que es un esquema valioso porque eso es parte de los aportes de la tesis que yo entiendo, ¿no? Bueno, voy a trabajar aquí con el concepto de violencia, de víctima de violencia como un delito. Bueno, también remite a un aspecto que tiene que ver con el uso del poder, ¿no? Cómo es el poder y qué genera sometimiento. La mayoría de los verbatim que colocó Tayrí, las personas decían, no ve las opciones, hay como una especie de episodios de violencia a repetición que van generando una situación de trauma que ella lo eleva con las evaluaciones que hizo
a un trastorno de estrés postraumático. Pareciera que las personas no registran otro modo de vida. Hay una especie de desesperanza aprendida. Tairi se pregunta muchas veces, y yo la acompaño en esa interrogante, ¿qué pasa con los impulsos defensivos de estas víctimas? ¿Qué sucede con la posibilidad de identificar la agresión y frenarla o aislarse? ¿O qué mecanismo funciona ahí, no? Me parece que fue un punto importantísimo, y yo creo que eso es parte de la cabeza de Tairi, que fue medir la participación de la víctima, porque eso es lo que realmente a veces se queda por fuera de la evaluación, porque realmente la víctima siempre atrae una cosa empática en donde uno, por sentir que es la víctima, es la doliente, la que sufre, evidentemente no se habla de la corresponsabilidad que pueda tener, aunque no sea consciente, su participación en ese par de víctima y victimario. Y pienso que ese punto de ver la responsabilidad, que a lo largo de la tesis finaliza después con una discusión ética y moral, creo que es lo que puede permitir ofrecer la esperanza para salir de este círculo vicioso, violento y dañino, ¿no? Tairi insiste en hacer consciente en la víctima su responsabilidad, porque desde el punto de vista clínico tenemos una trayectoria en donde sabemos que si se identifica la participación y se logra ser consciente esa participación, es una manera de identificar la situación y poder intervenir para modificarla. Y ahí está la esperanza del trabajo psicoterapéutico. Bueno, voy a ir tratando de irme más hacia la parte de la síntesis, ¿no? Creo que la revisión teórica y las pruebas, Tairi, me parecen valioso porque las pruebas te reafirman lo que de alguna manera está descrito en las teorías clínicas. Las dificultades en la relación vincular, en la estructuración del apego, de los vínculos de apego que son necesarios para la construcción del ser. Los tipos, aunque hiciste una evaluación de los diagnósticos de personalidad, eso siempre es una referencia, pero una referencia útil porque se confirma la correlación entre las dificultades de apego con los tipos de diagnósticos de personalidad que se da, y eso es importante porque valida la clínica, pero con una evidencia, de alguna manera, referencia a través de las pruebas. También se reafirma, aunque no te sirvió la prueba de locus de control, en la evaluación clínica que tú haces también se reafirma esta correlación del locus de control externo con la personalidad dependiente, con las personalidades impulsivas, incluso con las dificultades de apego y la dificultad incluso de víctima relacionada con la ausencia de un locus de control interno. Eso me parece que es validar lo que desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista clínico se ha venido desarrollando para explicar este tipo de estructura o funcionamiento psicológico. Ok. Bueno, voy a ir un poco a los datos. Fíjense, tú dices que el trastorno, tú hiciste ahorita en tu resumen la referencia a las dos hipótesis, ¿no? Y yo, por supuesto, tú dices, yo me inclino desde la clínica por la segunda, y bueno, obviamente creo que para mí la hipótesis segunda, la hipótesis 2, de las fallas en la estructuración psíquica de estas personas, las debilidades, las fragilidades, las ausencias, los vacíos, es lo que a mí me parece que construyen el terreno para que se presenten situaciones de trauma que, siendo a repetición, terminan siendo y desarrollando un trastorno de estrés postraumático. Pero creo que la condición basal, siempre es complicado saber qué es primero, ¿no? Pero la condición basal es cómo esta gente nace y se construye psíquicamente. Independientemente que no haya sido tu lenguaje, lo que estamos hablando aquí es cómo estas víctimas construyen su ser
si es que se construye el ser o cuál es el ser que se construye, desde cuál es el material con que se construye, desde dónde se construye y qué vacíos o qué ausencias se van llenando con otros elementos, ¿no? La parte cuantitativa me llama la atención porque en la definición que haces de las víctimas reincidentes señalas que son personas mentalmente adaptadas a la sociedad. Los que trabajamos en clínica sabemos que eso implica que no hay una psicosis activa, porque efectivamente si hay una situación de sufrimiento, de dolor y de maltrato, de manejo de la violencia o de el no manejo, eso efectivamente no hablaría de una buena o una sana adaptación a la sociedad. Sin embargo, en términos clínicos, lo que se refiere es que la persona al menos no tiene un deterioro cognitivo de juicio de la realidad. Señalas también que a pesar de reconocerse como víctimas de un delito por larga data, no logran salir de este círculo en un inicio, ¿no? Ya yo creo que la muestra que tú tienes es una muestra que hay un paso adelante, porque al menos se hizo una denuncia. Generalmente, ya cuando hay una denuncia, hay algo que permite hablar de una conciencia, aunque no se sepan las consecuencias, de una conciencia de que algo no funciona, no está bien. Lo otro son las víctimas silentes, que bueno, que no vamos a tener acceso, ¿no? Estas víctimas que viven en un mundo con tensión emocional, soledad, ansiedad, aislamiento, o sea, hay una sintomatología que desde afuera, desde el que la observa, puede mirarla como síntoma, sin embargo, las propias víctimas no la ven o no le dan la dimensión de agresión que eso plantea, ¿no? Yo me pregunto, me costó mucho volver a leer, para retomar esta última semana la defensa, me costaba mucho leer porque durante todo este año y medio casi de pandemia se ha manejado tanto en la evaluación de la clínica y del psicoanálisis y de la psicoterapia, el tema de la resiliencia, que cada vez que veía reincidente pensaba en resiliencia y decía, o sea, leía y decía, ¿es resiliencia, es reincidencia? Y me preguntaba, ¿qué es lo que hace que una persona sea reincidente como una postura en la vida? ¿Qué es lo que hace o la coloca en esa posición y lo que puede llegar a ser resiliente, que es al final lo que postula Tairi con aquellas personas que podrían salir de ese lugar de víctima reincidente, ¿no? Yo me pregunto, ¿serán reincidentes porque no conocen otro modelo de vínculo afectivo? Eso que naturaliza la violencia hasta el quiebre que lleva a la denuncia. ¿Será que no lo conocen, no tienen esa experiencia vivida? Y el ser humano se construye de las experiencias. La psique se construye desde la experiencia sensorial y luego, cuando interviene la palabra, empieza a construir, pero el vínculo, la relación con el otro es lo que va construyendo eso, y estas personas pareciera que no han tenido acceso a la posibilidad de conocer un vínculo desde lo amoroso o desde lo empático o desde lo acompañante, sino desde la violencia como única opción. Luego discuto un poco lo que propone Tairi del término del goce. Yo lo entiendo desde el punto de vista psicoanalítico, esa palabra no me gusta tanto porque tiene mucha sombra de asociaciones hacia otro término. Es muy difícil llevarla y arrastrarla a la parte de la pulsión de muerte, pero bueno, en todo caso entiendo que ella lo toma por ahí y lo que nos habla es una adicción inconsciente al maltrato, a la violencia. Y creo que tú quisiste hablar de este término de goce precisamente porque lo que vemos es una resistencia y una presencia muy, muy elevada de lo que es la pulsión de muerte, lo que los psicoanalistas llamamos la pulsión de muerte, o lo que es bueno, todo lo que tiene que ver con el odio, con la destrucción. También me pregunto qué punto tiene, o sea, hasta qué punto estas víctimas reincidentes, están demasiado adictas
inconscientemente a este maltrato, y eso hace que no vean otra realidad. Y por último, pienso, ¿por qué el vínculo agresivo? ¿Por qué se quedan con el vínculo agresivo? Quizás dentro de la psique es muy difícil tolerar el vacío, y el maltrato al menos es una presencia. Y eso es importante analizarlo, porque es preferible el maltrato en términos de tener algo que da una presencia que una ausencia que es un vacío intolerable para la psique. Eso es una discusión importante para poder ir a niveles más profundos de la mente. Bueno, ¿qué significa la ausencia? ¿Cómo se vive una ausencia en la psique, ¿no? Me llamó la atención con lo que planteaste de los trastornos de personalidad, la ausencia o el porcentaje tan pobre de lo que tú llamas comportamiento suspicaz, bueno, lo que las pruebas llaman comportamiento suspicaz, tú lo asocias con que no tienen los sensores, que son muy bajos y no pueden ver la agresión. Y yo me pregunto si precisamente por estas ausencias y estas fallas en el desarrollo del apego, no desarrollaron los sensores naturales para la protección personal, o estos sensores están anulados, porque es en el vínculo afectivo con los significantes más de la infancia como uno va construyendo también estos factores de protección. Y estas personas generalmente reproducen situaciones donde no se le activan los sensores de maltrato o de violencia. Les cuesta identificarlo. Es lo que se ve fenomenológicamente con que no identifican la agresión, la naturalizan, la minimizan, le dan la vuelta, si tienen una disonancia cognitiva de alguna manera, tratan de ajustarla a un esquema cognitivo que les resulte llevadero. Y claro, todo eso podría estar fundado en mecanismos inconscientes de negación, no lo sabemos, o de represión, o de renegación, dependiendo del nivel de desarrollo psíquico, pero nos dice que, en fin, no hay una protección. En las que no han hablado, precisamente cuando ya hacen la denuncia, ya hay un elemento que habla de una alarma que fue prendida. Si no, no se arriesgaran ni siquiera a hablar. Hablan bajito, van asustadas, buscan el apoyo de la institución y de la ley, para que les sirva de apoyo en la función que ellas no tienen internalizadas del autocuidado, de la protección y la defensa, pero lo van y lo hacen, no se quedan calladas. Dices que de acuerdo a lo de los suspicaz, tiene una notoria dificultad para evaluar la confiabilidad de las personas con las que se vincula. Tienden a confiar en pares que pueden ponerlas en riesgo. Bueno, yo creo que es precisamente esto. La explicación es eso, no pueden identificarla porque los sensores de la protección o de la agresión están mezclados. Entonces, ellas no es que puedan confiar en pares, no confían, es que justamente si el apego es inseguro, lo que no se ha desarrollado es la confianza básica en una persona que no maltrata, sino que protege, que acompaña. Ese vínculo primario estuvo distorsionado o ausente. Bueno, decía que era un reto trabajar con víctimas porque siempre hay un guiño con esta solidaridad con la víctima. Dice Tairi en varias ocasiones, los traumas repetidos la hacen más vulnerable. Y bueno, es cierto, los traumas repetidos la hacen más vulnerable, pero lo que sería importante preguntarse es por qué se repite el trauma, que es tu pregunta de por qué son reincidentes. No estoy convencida de que sea solamente por la pulsión de compulsión a la repetición. Yo creo que ciertamente aquí hay que elaborar y entrar en una parte de la realidad. A mí me sorprendió cuando tú describiste en la tesis, también lo dijiste en tu video, la señora que era la que te motivó a hacer el trabajo, que era una persona de tu edad, y que parecía muchísimo más mayor que tú, y decías algo así como que una amiga le dijo, mire, en la ciudad esto se denuncia y esto se llama divorcio. Y ahí pensaba, y bueno, ¿y dónde vivía esta señora? En el siglo XXI, ¿dónde vive esta señora? Y ahí hay una situación de carencia social, cultural, y por supuesto la representación mental de esa carencia en una cosa donde la señora no sabía
algo que, bueno, tiene demasiado tiempo de... Bueno, hay una ciudad, como le dijo la amiga, en la ciudad, es decir, hay un estamento, una estructura, una institución que ella lo tenía ausente, no lo manejaba. Entonces, claro, ahí es donde digo que, bueno, el trauma se repite por un desconocimiento de una realidad diferente. O sea, la ciudad no sé a cuántos kilómetros quedaba de donde ella vivía, pero no debe ser tan distante, ¿no? Y sin embargo, emocionalmente hace la diferencia entre quedarse atrapada en una situación de maltrato, de deterioro emocional y de un funcionamiento pobre emocionalmente, y la posibilidad de tener una esperanza si busco una ayuda. Okay. Bueno, al final pienso entonces que me parece, Tairi, que aclarar un poquito, si se puede, que esa adecuada capacidad de juicio o discernimiento que está descrita en tu definición de víctima reincidente debería hablarse más de una disociación cognitiva en donde se comprende la realidad objetiva, pero no tiene esa capacidad de entender las consecuencias de eso, porque hay una disociación en donde no hay psicosis, pero tampoco hay una capacidad de juicio o discernimiento, hay un nivel de capacidad de discernimiento. Es como la gente te dice, estoy aquí, hoy es día miércoles 23, eso es un nivel de conciencia, pero saber las consecuencias habla de un nivel más profundo de responsabilidad, de conciencia interior, más que conciencia de ubicación en tiempo, espacio y persona. ¿Sí? Ok, bueno, creo que lo que queda claro es que desde la perspectiva que utilizaste de la psicología dinámica, las dificultades en el apego es común a la víctima reincidente. Tú dices, hay una falla parcial en la comprensión de las vinculaciones. Yo creo que no es una falla parcial, creo que hay una falla en la vinculación. No es parcial. Pienso que la estructura, como si aprendiera a caminar sin una pierna o un brazo, pero porque no conoce que hay dos brazos, dos piernas. Disculpa lo concreto, pero la idea es que puedas mirar que no hay una falla parcial, no se trata de un escotoma de algo, no, es una estructuración fallida. Es cuando algo no se formó, cuando algo no se estructuró en esos primeros años y en el desarrollo del ser. Que por supuesto, abona en el terreno para que sea víctima, porque hay cosas que ella no puede analizar. Hay que construir, y esa es la esperanza con la psicoterapia. Cómo construir estructuras y funciones a posteriores en la realidad de la vida con que ella pueda compensar las déficits y ausencias que tiene en su desarrollo, más los maltratos que sufrió con el desarrollo de la relación de pareja, de familia o lo que fuera de víctima, ¿no? Por eso pienso que las fallas serían de estos sistemas, de la negación, de la renegación. Si hay renegación, sabemos que es un mecanismo que arrasa más la estructura psíquica. Ahí tendríamos que indagar un poco, bueno, en este paciente en particular, cuál es el mecanismo psíquico que sustenta esa falla. Porque así como hablaste muy acertadamente del espectro que hay de víctimas reincidentes, también es importante ver, bueno, las que tienen menos posibilidades de salir de este círculo, cuáles son los mecanismos psicológicos que se mantienen y son resistentes al cambio. Otra vez, naturalizan la violencia y yo pregunto, ¿y conocen otra forma? ¿Será que es lo que han visto, es lo que han vivido, es lo que socialmente es aceptado? Porque, bueno, también vemos que hay a pesar de que ellos vivan a kilómetros de la ciudad donde hablan de divorcio y de denuncia, también hay una penetración de lo cultural social donde se naturaliza la agresión, donde se naturaliza la agresión por consumo de alcohol y droga, donde se naturaliza la descalificación de lo femenino o de lo intelectual, la ironía. O sea, hay una estructura social y una cultura social que naturaliza también
sobre todo en nuestros países, la violencia. Y creo que por eso el profesor decía que cuando me estaba presentando, bueno, voy a presentar primero a la dama sin ánimo de ofender, pero era efectivamente porque hay un replantearse esto desde la naturaleza que ha tenido lo social. Bueno, también con los traumas y retraumas, pienso, Tairi, que eso el trauma creo que viene de la repetición de este modelo de agresión. No creo que sea el origen, creo que es la consecuencia. Ya insistí esto, que en la construcción de la personalidad hay fallas o vacíos que se llenan con estos vínculos de maltrato y de agresión. Y esto es lo que acentúa la vulnerabilidad para tener vínculos maladaptativos. Fíjense que además hay una cosa que me parece valiosa. Dice, las víctimas reincidentes presentan una necesidad de vínculos de intimidad, pero amplias dificultades para lograrlo. Yo creo que esta es la base de por qué establecen vínculos, porque ellas se relacionan, ellos, o sea, las víctimas, se relacionan con hablando psicoanalíticamente, con un objeto ideal. Tienen una relación con alguien que no existe, con una fantasía del otro que siempre esperan que va a cambiar. Y bueno, renunciar a esa fantasía es una de las tareas más arduas de un proceso de crecimiento personal, ¿no? Ellas desean, necesitan al otro con desesperación, porque tienen vínculos de afecto, de apego inestables, inseguros. Y eso inviste a esa percepción que minimiza lo malo, lo agresivo, para darle prioridad al vínculo a cualquier precio. Es decir, a la presencia, aunque sea la presencia agresiva o dolorosa. Quizás por esta necesidad humana aparece el rostro de lo que Tairi introduce como el goce, que es importante porque es mantener un sufrimiento que se le atribuye a algo que no lo tiene, ¿no? Es como el fantasma que siempre hay en el vínculo con el otro. Bueno, entrando a la parte de la síntesis reflexiva que hiciste, Tairi, siempre insisto en lo de, creo que hay que hacer, me parece que sugerir que yo coincido también con el profesor cuando dice que el final de la tesis es el inicio de muchas cosas, porque cuando se termina la tesis ya también se libera uno de muchas exigencias académicas y entonces empieza la libertad de ver qué caminos se siguen. Y pienso que sugeriría un estudio a largo plazo de estas víctimas que, como tú señalas, dejaron de serlo. Me gustaría ver una evaluación a los años, si se pudiera, como para saber si eso se sostiene, si el síntoma realmente se revirtió, si de verdad hubo un cambio importante en la estructura de funcionamiento, en ese espectro que tú señalas, quiénes lo lograron, quiénes pudieron hacer un cambio significativo o quiénes desplazaron ese patrón o ese vínculo de agresión y de víctima a otros modelos o a otras circunstancias, incluso más aceptadas socialmente. O sea, ya no es una violencia de golpes o de insultos, pero puede ser otro vínculo que se desplazó a una agresión más sutil. No lo sé. Por eso te sugiero lo de cómo se mudó el agresor o cómo se mudó el vínculo agresivo. Bueno, lo difícil es que tú dices en la definición que haces, una serie de decisiones hechas por la víctima que ofrecen las condiciones para volver a repetir el evento traumático. Bueno, yo insisto en que no es consciente y que hay que agregar que son decisiones, no son decisiones, porque decisiones alude a lo consciente. Son patrones de reproducción inconscientes que ofrecen las condiciones para el maltrato. No te preocupes que yo todo esto te lo voy a pasar porque lo escribí. Bueno, para mí la integración cualitativa y cuantitativa que te hace plantear el espectro es un aporte valiosísimo que haces a este tema. Insisto, el intento de realizarlo, aunque te guste la parte cualitativa, eres fiel a la formación académica de pregrado,
y me parece súper útil la parte de los subtipos, porque los subtipos nos pueden permitir llegar a la parte de desarrollo clínico de ¿será el subtipo gozoso el que antes se consideraba el patrón sadomasoquista, el pasivo-agresivo? Y podríamos hacer correlaciones con esa, ¿no? Con la ganancia que se llama secundaria. Para mí, este tipo de subtipo gozoso es el énfasis en el sufrimiento, y siento que hay personas que tienen una existencia marcada por eso. La existencia la viven como un sufrimiento, y si esa existencia es la que da el ser, es más complicado renunciar a eso. O sea, amerita una potencia de cambio que depende de muchos factores. Ok. Bueno, también señalas que hay una incapacidad para autoevaluarse, y efectivamente, si tiene fallas en la construcción del ser, y si uno indaga un poco, como dices tú, de la personalidad limítrofe, que generalmente la personalidad limítrofe tiene una dificultad para autodefinirse, bueno, con más razón, si no sabes quién eres, muchísimo más elevado es saber cuáles son conocer tus dificultades, porque hay una falla en tu definición. Como digo, los subtipos de víctimas en pleno, pero con preguntas, víctimas tratando de dejar de serlo, siento que ya ahí ya hay un cambio, que fue lo que te digo, una vez que haces la denuncia, ya te colocas psicológicamente en una posición donde hay un poder de mirar otra opción, o al menos denunciar lo que sientes que no te gusta. Y eso es la activación de algún tipo de sensor de protección, que aunque no esté la protección individual, está puesta en el servicio de psicología forense, en la institución hospitalaria o en la ayuda jurídica. Ok. Bueno. Ajá. Bueno, hablas de una mezcla, de una asociación entre lo amoroso y la violencia, y creo que eso es lo que hay una mezcla histórica en muchos momentos socialmente transmitido de este amor con violencia o este amor con sufrimiento. Hay canciones que hablan de, bueno, que el que te hace sufrir es el que más te ama. Todo eso se transmite y penetra en la formación de la psique de cualquier ser humano, ¿no? Ok. Bueno, cuando hablas de los que están en vías de hacerlo y que necesitan apoyo, bueno, creo que esa es la función del apoyo institucional. Creo que nos toca hacer que la institución, tanto jurídica como la institución de psicología forense, le corresponde como responsabilidad, como objetivo de trabajo, ser los representantes de una instancia externa que no está dentro del paciente y que debe ser construida o ayudada a construir. Entonces, así como se hacen psicoterapias de apoyo para ayudar a personas a reforzar elementos yoicos, también se hacen trabajos. La función de la psicoterapia en este caso es apoyar, y de la función de protección judicial es apoyar en lo que son los sistemas de protección que estos pacientes no reconocen, no identifican, y les tocará construir en caso de que sea exitosa la superación de esta posición de víctima. Tú hablas de sufrimiento como moneda de cambio. Insisto que es una moneda de cambio no consciente. Realmente asumir la responsabilidad consciente es un paso de un nivel de desarrollo del ser que, bueno, que amerita una larga y sufriente trayectoria también. El reto de la psicoterapia es eso, no hacerse responsable de su propia existencia, y es un camino largo. Porque precisamente también existen en la psique humana los que, bueno, fracasan al triunfar. Y eso es, ¿qué pasa cuando la persona, qué situaciones afectivas aparecen cuando la persona ve una opción e intenta iniciar el camino y le da tanto miedo que regresa? Que es lo que a veces hace la reincidencia. Es preferible como lo malo conocido
que lo bueno por conocer, porque da mucha angustia, porque tú describes que tienen siempre mucho miedo, desconfianza en sus propias capacidades, sensación que la agresión es más poderosa y no puede con ellas, o sea, hay un patrón de comportamiento y de vivencia que está marcado, y cambiar eso es muy doloroso. Esta persona ha delegado su capacidad de pensar y pensarse y de reflexionar sobre su ejercicio ético, y creo que esa yo no lo leí así cuando hablamos de la primera discusión de la candidatura, y me pareció que fue un agregado súper valioso. Yo creo que al final lo que es la discusión ética es el desarrollo humano, y eso lo pusiste, y me parece que de eso se trata, de cómo llevar la vida y cómo defender esa postura que tú señalas ahí de pensarse y responsabilizarse por la existencia. ¿Qué hace falta para mirarse a sí mismo? Quizás ver esas realidades históricas y lo que corresponde a la realidad personal. En la parte introductoria teórica, a veces mezclas un poco, o sea, hablas de yo y de self como si fuera algo, lo describiste separado, pero a veces hablas como si fuera una sola entidad, y tú sabes que desde el punto de vista más dinámico, se abarca más de self para hablar del ser, ¿no? Entonces, para mí, la víctima reincidente, en tu definición, sería un sujeto muy vulnerable y no consciente de su responsabilidad, aunque lo logre verbalizar como algo cognitivo, pero está disociado del compromiso de lo emocional. En cuanto a tu propuesta de proceso psicoterapéutico, siento que lo valioso es que es algo que nos da una herramienta técnica, y que para efectos de una consulta de psicología forense me parece súper útil, incluso con la parte, las herramientas o instrumentos que utilizaste de evaluación. Los 3 puntos que tú lo colocas y yo resalto es que tenemos una propuesta de trabajo psicoterapéutico no solo para identificar al paciente, y en este caso víctima reincidente, sino para identificar 3 áreas de trabajo: locus de control, estilos de apego, que eso es lo principal, locus de control, y los rasgos o funciones de personalidad desarrolladas a partir de esto. Para mí es una propuesta innovadora que discrimina subtipos y adecua herramientas terapéuticas. Eso es un aporte que entiendo, que sé que la tesis doctoral plantea eso, pero para mí, desde lo clínico, es un aporte valioso, porque como trabajamos con seres humanos que sufren, tener una posibilidad clara de intervención y esperanza de ayuda, me parece que ese es el plus del desarrollo académico, ¿no? Poder generar un conocimiento que ayude en alguna medida a solucionar un sufrimiento. Bueno, yo te felicito, Tayrí. Yo estoy súper orgullosa de ti. Creo que para cualquier docente, ver una trayectoria de tantos años y seguir sintiendo que tiene la vocación y la fuerza, la fortaleza, el empeño y la pasión por seguir aprendiendo, bueno, también de alguna manera recompensa el trabajo realizado. Así que por mí, felicitaciones. Gracias al profesor y a los jurados. Bueno, muchas gracias. Yo quiero preguntar si puedo hacer algunos comentarios y sobre todo preguntas sobre lo que me acabas de decir. Está permitido, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Primero, como quisiera dilucidar algo con lo que tú me has dicho, agradezco mucho que me lo mandes por escrito para poderlo revisar con detalle, pero fíjate, cuando se propone en esta investigación el tema de que la víctima reincidente tiene capacidad de juicio y discernimiento, en realidad no me estoy refiriendo, y creo que si esa fue la interpretación, lo expliqué mal. Yo no me estoy refiriendo al asunto
a la condición más humana de la persona, porque lo que pasa es que, fíjate, esta gente a la que yo evalúo, la evalúo en el contexto forense, y parte de la exigencia del psicólogo forense es evaluar si la persona es capaz de hacerse responsable de sus actos. Okay. Entonces, yo solamente lo que quiero decir con eso es que no tienen retraso mental y que no están psicóticos. Eso es básicamente lo que yo estoy transmitiendo. Sin embargo, con lo que tú me dices, me parece que sería muy chévere que haga como un pequeño apartado de construcción de que si bien no tienen una dificultad cognitiva ni una dificultad para comprender la realidad, tienen una clara dificultad interna para vincularse con ellos mismos y con el mundo. Eso es lo que tú me estás tratando de decir, ¿verdad? O sea, sí, yo entiendo que para efectos de la psicología forense esa definición es importante cuando vas al ámbito jurídico. Claro. Pero como estás describiendo el funcionamiento psíquico de las víctimas reincidentes, habría que aclarar este aspecto de esa capacidad de juicio que no tiene retraso y que no tiene psicosis, aclararlo desde el punto de vista de un funcionamiento disociado. O sea, cognitivamente puede saber qué le pasa, pero nosotros sabemos que efectivamente hay una disociación entre lo cognitivo y lo que es el desarrollo emocional. Es solamente por eso. Creo que lo puedes aclarar incluso en lo que acabas de decir. Tienen discernimiento para efectos de la representación judicial, jurídica. Perfecto. Eso era lo que tenía. Y lo otro era comentar, es más un comentario, que mientras me ibas hablando hubo dos casos de los que están descritos en la tesis que me vinieron a la mente exactamente dando respuesta a lo que tú decías. Uno que era esto que dices de que históricamente está asociado el amor con la violencia, y me hizo recordar una de las personas que describí ahí, creo que lo llamé David. David me decía, y lo recuerdo textual, y recuerdo casi su voz diciéndomelo, ella me cuidaba, su agresor era su hermana. Ajá. Ella me cuidaba, pero lo hacía, era con maltrato, ¿no? Entonces esa unión donde el cuidar está directamente relacionado con la violencia y queda muy marcado. Y otra cosa que dijiste que también me recordó a otra víctima que atendí, que es esa idea de que tal vez no conocen otra forma de relación, y ahí me referiría a lo llamé Reinaldo, que es el guardia nacional que tuve la oportunidad de atender. Él, cuando yo lo atendí, tenía 22 años, y en su discurso textualmente me decía: doctora, es que yo soy muy joven, yo no conozco otra forma de relacionarme, existen otro tipo de relaciones. Entonces, bueno, cuando lo decía pensaba en este chico que de verdad no se le ocurría que hubiera otro tipo de relaciones. En cuanto a la señora que es la inspiración de esta tesis, te cuento que ella vivía en un caserío a como 6 horas de los pueblos del sur en Mérida. O sea, ni siquiera vivía en el pueblo, sino en un caserío. Ciertamente vivía a lo mejor la distancia hasta la ciudad serían 12 horas, 13 horas, pero la distancia real desde la ciudad, desde donde ella vivía hasta la ciudad, probablemente hayan sido unos cuantos siglos. O sea, su forma de comprender el mundo era muy distante a nuestra forma de comprender el mundo. Bueno, esos eran esos 3 cuenticos, pero quería la discusión sobre lo de juicio y discernimiento, que me gustaría agregarlo antes de entregar el documento final. Okay. Vale. Bueno, le quiero volver a agradecer a la doctora Morales. Yo le dejé de confesar que siempre tuve una preocupación. Yo de partida soy sociólogo y de especialización soy urbanista. Mis investigaciones giran alrededor de los problemas de la ciudad y del desarrollo urbano. Y me costó mucho decidirme a aceptar a Tairi porque obviamente había un componente psicológico muy grande y yo me preguntaba si yo podía. Pero bueno, después me calmé porque en efecto, como Tairi lo dijo, ella no se iba a doctorar como psicóloga, sino se iba a doctorar en ciencias humanas. Y bueno, me contenté con imaginar que mis vínculos con la sociología, con la ciencia política, con el urbanismo, le podían ser útiles. Pero me encantan todas las observaciones, todos los comentarios y toda la reflexión que la doctora Morales ha compartido con nosotros,
porque me calman la culpa de que yo no podía llegar a ese lujo de observaciones de un especialista del área, y me parece que son verdaderamente muy interesantes y muy significativas, ¿no? Y bueno, agradezco mucho, ¿no? Y al mismo tiempo me doy cuenta que Tayrit es una excelente alumna, porque creo que por la boca de lo que dice la doctora Morales, pues se defendió muy bien y usó su condición de psicóloga clínica, que es su sueño y su vocación, permanentemente, y eso yo lo pude apreciar y pude aprender mucho. Por cierto, debo confesar, la relación con Tayrit tuvo también una dimensión de generarme a mí conocimiento y de generarme a mí aprendizaje, incluso en el sentido estricto intelectual, académico, conceptual, ¿no? Cosa que agradezco como oportunidad siempre, ¿no? Pero hoy los comentarios de la doctora me hicieron darme cuenta cuán ciertas eran mis preocupaciones, pero felizmente finalmente esas preocupaciones no afectaron el resultado, y luego la participación de la doctora pues me termina haciendo sentir que en efecto pues creo que el trabajo desde ese punto de vista se sostiene, y incluso, como dice la doctora, pues termina haciendo aporte. A mí me parece magnífico que la reflexión de Tayrit pues le haya permitido proponer una estrategia terapéutica de qué hacer, y en ese sentido me siento muy satisfecho de que también haya podido haber esa dimensión del resultado, ¿no? Que es esperable, pero que resulta no siempre muy fácil de lograr y de construir, porque bueno, requiere un nivel de profundización en el asunto que afortunadamente en este caso lo tuvimos, ¿no? Bueno, quería hacer ese comentario en lo que se refiere al vínculo, y una vez más agradecer a la doctora Morales la atención, la dedicación y la calidad de sus observaciones. Les agradecemos mucho desde el doctorado y desde el propio proceso. Creo que es oro puro, y bueno, quiero reiterar nuestro agradecimiento. Bueno, antes, todo tuya la palabra. Muchas gracias. Buenos días, y quiero agradecer la invitación a formar parte del jurado que ha evaluado la tesis de Tayrit. Muchas gracias a la doctora Morales por todas las observaciones realizadas desde su campo de conocimiento de la psicología, que sin duda es un gran valor, que se agrega a esta jornada que estamos realizando hoy. Yo había dicho primero las damas, después los caballeros. Yo tengo, fíjate cómo las interpretaciones son importantes. Yo tengo una interpretación en ese sentido. Digo, al fin, el machismo pierde una. Se ve obligado a darle la primacía a las damas. Pudiera ser una interpretación. Tayrit decía que no me conoce, que yo no te conozco. Me trae a la memoria una hermosísima canción de Javier Solís que dice: tú no me conoces, yo no te conozco, pero puedo ser tu amigo por una ocasión. Así que, bueno, digo esto un poco para romper el hielo. Mira, Tayrit, repito lo que dije en la predefensa, me parece que tu trabajo extraordinario es un aporte, sin duda. Eso está de anteojito, que hay una orientación de una psicóloga, de manera que para el campo de la psicología es un aporte, pero también le está diciendo a la psicología hay maneras de mirar la conducta humana, los seres humanos, no solamente del lado clínico, porque como tú lo dices en el trabajo y lo has confesado en la exposición, el detonante fue ese caso de esa señora que tú viste, que tú muy bien describes, que prácticamente, bueno, es una persona con una ancianidad forzada y anticipada, ¿no? O sea, su aspecto exterior denotaba el sufrimiento, la procesión que iba por dentro. Es decir, desde tu experiencia de la psicología forense,
sale la necesidad de este trabajo, que además integra saberes, es un trabajo que permite una mirada antropológica, permite una mirada sociológica, permite reflexiones y miradas jurídicas, criminológicas, miradas criminalísticas, y voy a decirlo con la convicción del caso, miradas historiográficas también. Porque son trabajos que permiten comprender primero al ser humano, que es el sujeto de la historia. Por esta perspectiva que nos aportaste, que honra el propósito de un doctorado en ciencias humanas, porque hiciste unos vínculos indudables con lo jurídico, con lo estatal, con lo criminológico, y mostraste que efectivamente esa es, bueno, la forma, al menos en nuestro doctorado, lo creemos profundamente, de mirar las cosas, ¿no? Yo no puedo ceder a la tentación de decir algo sobre la señora que vivía en los pueblos del sur. Y se me va a salir quizás el urbanista. Pero esa señora no vivía a una cantidad X de horas de la ciudad. Esa señora vivía a unos cuantos siglos de la modernidad. Y ese contraste tan claro, a mí me parece fascinante la frase: mira, hay un lugar que se llama la ciudad donde hasta te puedes divorciar. Es una perspectiva fascinante en el contraste entre lo rural y lo urbano, pero también entre lo moderno y lo tradicional, que está latente en los códigos con los que nos formamos. Lamentablemente para algunas cosas y afortunadamente para otras, los campesinos se nutren de una tradición cultural, educativa, profundamente marcada por los valores de lo tradicional, de las sociedades anteriores. Y la ciudad, para bien y para mal, en nombre de la modernidad que supuestamente la caracteriza, supuestamente representa efectivamente lo contrario. Esa es una viejísima discusión, incluso que está en la raíz del desarrollo de la sociología moderna entre lo antiguo y lo moderno. Pero es fascinante porque ustedes los psicólogos, pues, y tú, Tairi, con tu trabajo has hecho relevante que esta señora que tanto te motivó posiblemente no venía físicamente de un sitio a tantas horas, venía quizás culturalmente de un lugar a tantos años o a tantos siglos, no sé, es fascinante. Incluso hasta tiene cierto encanto de metáfora literaria el asunto, ¿no? Se podría hasta escribir una novela, Tairi, también. Educada en el pasado y necesitada de educarse en el presente o en el futuro, no sé, en fin, pero me disculpan la digresión, pero me provocó mucho. Bueno, miren, los jurados han hecho uso de la palabra para transmitirnos su fascinante reacción y su reflexión sobre tu trabajo. Eso no sé si interpretarlo como un juicio ya. Yo conversé a Tairi de que no nos repitiera en una exposición. Tairi al principio había preparado como 40, 50 láminas, no sé, le dije, no, Tairi, prepara 10 nada más. Y luego incluso renunció a todas, se fue para el otro extremo, pero me encantó porque creo que tuvimos una sesión muy, muy enriquecedora de las distintas perspectivas que representamos los tres jurados y nuestra reacción, que yo creo consensuadamente que es una reacción de agrado y de interés y de reconocimiento por tu trabajo, Tairi. Pero sin embargo, en razón de que tenemos que terminar la reflexión, le pregunto al jurado si quiere agregar, si quiere sumar, si quiere adicionar alguna otra pregunta, comentario, observación, si se sienten satisfechos con este nivel de discusión que tuvimos, y sobre la respuesta de ustedes, pues oraríamos para terminar y quedarnos solos, tomar la decisión académica que hay que tomar. Y bueno, no sé, doctora Morales. Yo estoy de acuerdo con que se pase a la discusión privada para la evaluación. Ya listo. Bueno, perdón,
Sí, profesor, adelante. yo había omitido una cosa que no debí omitir. Felicito a su tutor, Tairí, por una extraordinaria tesista y por el noble y adecuado acompañamiento. Sí. Y agradezco a la profesora Morales por todo lo que nos aportó y por habernos acompañado en esta tarea de constituirnos en jurado para evaluar tu trabajo. Bueno, claro, este asunto de la distancia que nos permite comunicarnos por esta vía no sustituye una formalidad que implica que hay que redactar un acta, pero como el acta hay que escribirla, pues a continuación yo voy a pasar a informar de la decisión que toma el jurado. En primer lugar, el jurado, si tuviera que guiarme por el acta, tendría que decir que se reunió el día de hoy a la hora que empezamos, en el sitio en que estamos, pero es un poco difícil porque en realidad es una reunión virtual y una parte del jurado está en Caracas y para cómo la proponente está en Colombia, así que el asunto de los espacios se vuelve difícil de manejar en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, a conciencia de eso, pues tengo que informar que realizado el acto de defensa, escuchada a la proponente, discutida con ella de acuerdo a lo que cada jurado tuvo a bien comentar y discutir, nos reunimos a posteriori y tomamos la decisión, en primer lugar, de aceptar y de aprobar el trabajo, pues el trabajo cumple con todos los requisitos que se debe tener en un trabajo de esta naturaleza. Recuerden que una tesis doctoral se constituye en una prueba de capacidad de investigación y de producción autónoma de conocimiento, y nos parece que en el caso de la tesis que acabamos de escuchar, eso se cumplió plenamente, incluso en un grado que a continuación nos permitió tomar una segunda decisión. Además de aprobar el trabajo, queremos otorgarle al trabajo mención publicación, otorgarle ese reconocimiento porque nos parece que los aportes que el trabajo ofrece, pues conviene mucho que sean difundidos. Yo les advertía que la proponente es una escritora penitente y ha estado publicando más allá de lo comúnmente reconocido, cosa que me hace muy feliz a mí porque, bueno, es una de las cosas en que más insisto. Pero ahora que el trabajo está listo, tú nos sugeriste, Tairí, que tenías planes hasta de convertirlo en un libro y hasta pensaste en un libro especializado y un libro para todo público. Bueno, nosotros creemos que la calidad de tu trabajo merece ser publicada y queremos decirlo y así lo hemos decidido. Aprobamos tu trabajo con mención publicación, que creo que en la redacción del acta incluso se dice de otra manera, pero me disculpan la informalidad. En todo caso, el acuerdo con el jurado es que redactaremos el acta en los términos previstos, la haremos circular, el jurado la interpretará hasta estar satisfecho, la firmaremos y eso concretaría la decisión que te estamos comunicando, que contiene básicamente las dos cosas que te he dicho: aprobamos tu trabajo y le damos el reconocimiento de que merece ser publicado, que es, por cierto, una suerte de credencial de mérito a la calidad del mismo, ¿no? Así que felicitaciones, Tairí. Pues finalmente, como te dije ayer, hoy te volvías doctora, yo dejaba de ser tu tutor definitivamente. Esa es la peor parte. Ahora somos buenos amigos y colegas, así que felicitaciones de nuevo. Y una vez más, muchísimas gracias al jurado. Felicitaciones, Tairí, enhorabuena. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Gracias también. Bueno, me siento muy honrada y creo que ya no sé qué más decir. Bueno, a disfrutarlo entonces y celébralo mucho. Ha sido un gran esfuerzo y creo que te toca disfrutarlo como un buen logro. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, gracias, doctora. Seguimos en contacto, muy amable. O no, con gusto. Hasta luego.